Tengan todos ustedes buenos días. Buenos días, hermanos. ¿Cómo les va? Estamos hoy día revisando por tercera vez nuestra serie del siglo XXI. Y déjenme decirle, para arrancar, que nosotros cuando empezamos en nuestra relación, nosotros teníamos básicamente dos reglas importantes que manejaban todo. Número uno, honras a tu mamá. Tienes que honrar a tu mamá. Y número dos, no digas mentiras. Para nosotros, honrar a Soraya era una cosa más importante. Tú no podías ser ofendida con mi esposa. A mí me podías decir lo que sea. A mi esposa estaba vedado. Y la idea es que esperábamos que eso permitiera que todos los demás también manejáramos la honra y le diéramos la honra a otras personas. Que uno tiene que aprender a respetar a una mujer y sentirse respetada y honrada todo el tiempo. Y la segunda era una regla muy importante para nosotros porque la mentira rompe la relación. No es que Moisés dijo entre los 10 mandamientos que la mentira, creo que lo hemos dicho suficiente ya, ¿no? Sino que una mentira rompe la relación. Una mentira nos hace separar, destruye completamente lo que tenemos. La peor cosa que puedes hacer es decir mentira. Todo nos decíamos nosotros a nuestros hijos, todo lo podemos resolver, pero lo que no podemos resolver es una mentira, porque eso es una ofensa. De manera que esa era, para los Carrera WIR, las dos reglas básicas nuestras. Así que hoy día vamos a ver la tercera parte de nuestra serie, la paternidad en el siglo XXI, donde hemos estado hablando de que si usted es una persona que es padre, abuelo, tío, o es una persona que quiere ayudar a equipar a estos muchachos, niños, adolescentes, estudiantes, lo que fuere que sea, niños, que ustedes los quieren ayudar, esto de aquí es algo que los va a ayudar. Su paternidad se basa, y lo hemos dicho varias veces, en dos mandamientos, porque hemos dicho que en la historia de la Biblia no hay buenas historias. Si usted trata de saber cómo uno aprende de paternidad en la Biblia, no va a encontrar ninguno. Va a encontrar muchos disfuncionales, inclusive Jesús tuvo problemas porque sus hermanos pensaban que estaba completamente descortés. ¿Y qué quería decir? No tenía idea, pero es loco. Okay, está bien. Totalmente fuera de foco. Y es cuando él resucita que bien piensan que era realmente quien decía ser. Y es de ahí que Pablo nos empieza a explicar cuáles son las aplicaciones, como esa que usted usa en el teléfono, las aplicaciones que hay en la paternidad. Y las basaba, decía, en dos principales. Y lo hemos dicho varias veces: ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y toda tu mente, y ama a otros no como a otros, sino como Jesús te ama. Y esa es la base de donde nosotros sacamos el amor fraternal, el amor a nuestros hijos, es precisamente ahí. Porque en la familia es donde sufrimos un amor bajo presión en todo tiempo. No importa cuántos años usted tenga como hijo, usted va a tener presiones diferentes, pero la familia siempre estará a prueba. Y por eso siempre tenemos que amar a los demás como Jesús nos ama a nosotros. Lo más claro en su explicación que nos dio Pablo fue esta carta de la que hemos estado hablando a unos griegos que que vivían en Corinto, y a ellos les empezó a explicar qué significaba amar. Y la semana pasada empezamos a mirar las palabras que uno maneja cuando está hablando de amor. Y la semana pasada dijimos una en particular, que la dividimos en tres, pero la palabra era: el amor es paciencia. Y cuando usted oyó paciente, se quedó ahí medio turuleco, ¿no? Paciente, pero yo no puedo ser paciente con mis hijos, ¿no? Probablemente, pero hablamos claramente
que nosotros necesitamos aplicarla y en bastante grado. Hoy vamos a empezar a hablar de la segunda, que dice, el amor es bondadoso. Y vamos a hablar de la palabra bondadoso hoy día, que es una palabra que cuando usted la ve por primera vez suena como suave, como débil, bondadoso, suena así medio... Pero es exactamente lo contrario. Porque el hecho ser cruel es la debilidad. Habíamos dicho en el versículo, o decía el versículo que no lo leí, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Y ahí es entonces donde vemos, lo ser cruel no es ser bondadoso, ser cruel es la debilidad. Es cuando yo simple y llanamente soy cruel y cuando no tengo autocontrol y no tengo conciencia y soy malo con otras personas, porque no puedo controlarme la manera que lo debo. La definición que a mí me encanta sobre la bondad es la siguiente, y dice así: la bondad es prestar tu fortaleza. La bondad es que yo te preste tu fortaleza a alguien en lugar de demostrarle la debilidad que tienen. Es decir, lo que yo hago es que recuerdo lo que tengo que hacer y entiendo que mi bondad es la parte que más me debe dejar la fortaleza. Usted tiene que recordar que cuando los padres le decimos algo a nuestros hijos, eso que decimos pesa como 100 libras. Pero eso con las mujeres. Para los hombres, y no me pregunte por qué, simplemente es así, pesan 500 libras. Cuando un hombre le hace una grosería o una cosa mala con sus hijos, eso pesa, esas palabras pesan como que fuera realmente una tonelada. Tenemos que entender que si yo tengo hijos míos que no pueden usar no puede ser bondadoso, sino que tiende a ir hacia la crueldad, tengo que ayudarlos, tengo que prestarles mi fortaleza para aguantar con otras personas, para poder resolver mis problemas. Cuando yo tenía 15 años probablemente, es la primera vez que yo no viajé con mi familia. ¿Por qué? Porque me había quedado, en ese tiempo se llamaba aplazado. ¿Cómo que se llama ahora? No, eso con el tiempo nuestro también. ¿Cómo se llama ahora? Supletorio. Okay. El mío era el recontra supletorio, porque tenía que sacar la máxima calidad para poder, tanto que tuve que decir, me voy a otro colegio para que me dejen pasar. Ok, entonces, en vista que me quedaba aquí 2 meses, todos mis hermanos se fueron, mi mamá se fue, y nos quedamos mi papá y yo. 15 años, que es lo primero que me dijo, a trabajar, pero si yo no sé hacer nada, no importa, te vienes toda la mañana y aquí trabaja. Entonces empecé a trabajar, no importa lo que hacía, pero en eso llegó carnaval, y no me encontró mejor razón que empezar a mojar a todos los empleados. No solo que los mojé, sino que como salían corriendo estas pobres mujeres, quebraron un montón de vasos. Bueno, fue una cosa, no te imaginas. Y cuando llegó mi papá, me vio, no dijo ni esta boca es mía, simplemente más tarde me dijo, tú has hecho esto, tú vas a pagar. Me pagaban $1,500 de sucre al mes. Como solo iba a trabajar 15 días, eran 750 sucres. Tú vas a pagar todos los vasos rotos. Y no solo eso, sino que las multas que yo le voy a poner a ella por ponerse a jugar, los pagas tú. Porque la fortaleza, la crueldad es tuya. Porque tú no puedes hacer eso con gente que es más débil que tú. A fin de mes recibí la fabulosa 15 sucres. Todo lo demás me lo descontaron, pero me quedó claro que uno no puede ser cruel, ni siquiera bromeando. Uno tiene que aprender a ser una persona que es bondadoso con todo el mundo. Ya no le voy a contar más cosas, me van a pensar que soy un...
padre de todas maneras. O es difícil ser yo. Todos los hijos pasamos por Ok. eso. Y definitivamente ser padre no es nada fácil. Ser buenos padres, sobre todo, nos pone la vida en situaciones difíciles que se necesitan valentía. Realmente ser buenos padres requiere valentía para no tomar el camino fácil y realmente privar a nuestros hijos de los límites que son necesarios para poder aplicar los principios y valores que nuestros padres nos enseñan, ¿no? ¿Verdad? Así que los padres deben ser valientes, no solo cuando son pequeños los chicos, sino a lo largo de toda su formación. Por ejemplo, se necesita valentía para un padre cuando vienen los niños pequeñitos y quieren meterse al cuarto a dormir con nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Hay unos que todavía les pasa, ya tienen 15 años. Y duermen la mitad de los padres. Se necesita valentía para poner límites. Y se quieren y van y a uno les explican por ir a dormir con nosotros. Pero nos toca desde pequeñitos ir poniendo límites. Y bueno, a nosotros nos pasó. Yo me pasaba la semana entre que iba de un cuarto a otro. Lo dejaba dormir cuando de repente regresaba y ¡pum! Caía así en la mitad de nosotros. Pero cójale de nuevo y llévelo a la cama y después así. Hasta que finalmente a la semana logré que pudiera dormir en su cuarto. Pero nos toca en ese camino. Se necesita valentía también. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado con hijos nos llama que se olvidó el libro, que por favor, que no se olvidó el colegio, porque se olvidó, no tuvo la precaución de guardar el libro. Y entonces no, que me van a poner mala nota. El libro no lo llevaste, la próxima vez no te vas a olvidar. Y toca. No se necesita valentía también para cuando tu hijo te dice, uy, es que me olvidé de hacer el deber y ayúdame que no tengo tiempo y me van a poner mala nota. Tu responsabilidad, termina tu deber, yo no lo voy a hacer por ti ni vamos a hacer lo que es. Se necesita valentía cuando el chico es adolescente. Los chicos adolescentes quieren ir a una fiesta donde no va a haber supervisión de nadie. Y uno dice, no, no puedes ir. Ah, no, es que voy a ser la única que no va, el único que no va. Sí, vas a ser el único. No hay quien supervise esa fiesta, esa reunión, no vas. Se necesita valentía cuando viene un chico y por haber tomado lo quieren llevar preso y hay que pagar la fianza para que no lo lleven preso. Se necesita valentía para muchas cosas en el transcurso de nuestra vida para no coger el camino más fácil. Sí, el camino más fácil es resolver la vida de nuestros hijos, pero poner límites forma el carácter de nuestros hijos y eso vamos a ir hablando poco a poco. Así que los hijos no necesitan a padres condescendientes que vivan para solucionarles todo en su vida, sino padres valientes, capaces de cuestionarse y de comprometerse seriamente en la formación de sus hijos, enseñándoles valores y principios en un ambiente que ya hemos hablado justamente la semana pasada, donde haya una relación, donde los límites no son impuestos como un autoritarismo, sino que exista un equilibrio entre amor y disciplina. Y esto obviamente sumado al hecho de que no solo lo que enseñamos es lo que tienen que hacer, sino que nosotros debemos ser ejemplos para ellos de lo que estamos proponiéndoles hacer. Así que en la formación de nuestros hijos tenemos dos formas claras de manejar estas disciplinas y estos principios. Así que la forma incorrecta cuando nosotros queremos enseñarles sobre límites es cuando nosotros los castigamos. Hay una diferencia entre castigo y disciplina. El castigo es cuando yo lo hago, no importa la situación que esté pasando, en ese momento, si el chico, por decir, regó algo en el sofá sin querer y estoy mal genio porque he tenido un mal día, me he peleado con mi jefe, etc. Y entonces en ese momento lo castigo y lo mando al dormitorio que se pase ahí metido una semana. Bueno, se pase metido todo el tiempo. ¿Ya? Y la próxima vez que lo hace, no lo hago igual. Entonces no estoy siendo justo. La forma justa es que nosotros, por adelantado, cuando son pequeños, les digamos que tal cosa que ellos hacen, repetitivamente, que es algo que molesta, que no está bien, que ellos tengan una consecuencia de acuerdo a su falta. Esa es la manera como Jesús lo hace. Él nos advierte, nos dice. Eso no depende de nuestro estado de ánimo. Entonces, obviamente, no vamos a ser injustos. Por decir, nosotros cuando nuestros hijos eran pequeños, teníamos un cuadrito. Entonces, tal situación, por decir, no dejaste los juguetes recogidos o dejaste todo botado, todo en la semana, tienes esto de sanción. Pero en cambio teníamos los premios. Entonces, lo estás haciendo, estás recogiendo tus juguetes, todo. Ok, vamos al McDonald's, por
toca vivir con las consecuencias más grandes. Es una forma de comenzar desde pequeñitos a enseñarles sobre lo ideal, cómo debe ser la diferencia entre castigo y disciplina. Y una de las preguntas que yo siempre con Andrés nos hacemos es cómo un hijo que no ha sido disciplinado desde pequeño, porque hemos sido padres demasiado permisivos, puede respetarnos a nosotros, puede respetar el colegio, la universidad, más aún el trabajo. De ahí el hecho de que muchos chicos, cuando están en sus trabajos, les ponen límites, les llaman la atención y dejan botado su trabajo, porque no les gusta que les anden diciendo nada. Entonces es difícil manejarse si no han aprendido de límites desde pequeños. Pero claro, si usted ha comenzado desde pequeños a formarlos y a poner límites, va a ser mucho más fácil cuando van creciendo. Obviamente, a medida que van avanzando, por decir ya adolescentes, jóvenes, que ya saben lo que es el límite, ya no necesitas adelantar la disciplina. Al contrario, ya viene la época en que ya hay que dejarlos vivir un poco con sus consecuencias. Ya, más aún todavía. Entonces, no adelantarlo, sino si pasa algún tipo de situación, deje que viva con sus consecuencias. Recuerda además que cuando estamos disciplinando, estamos tratando de ponernos siempre de su lado, que ellos entiendan que no es por venganza, que es exacto lo que hizo Jesús por nosotros. Jesucristo cuando nos perdona, no es que dijo, ¡uff, pecador! No, qué desgracia, terrible. No, Él nos perdonó, nos amó, es más, llevó sus pecados a la cruz, pero nos dio también su fortaleza, Él no criticó. Entonces es similar a lo que nosotros deberíamos proyectarnos como padres. Pero analicemos esta pregunta. ¿Cuál es tu respuesta cada vez que observas una debilidad en tu hijo? ¿Cuál es tu reacción natural? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Te pones de su lado? ¿Te pones en contra? ¿Recuerdan ustedes el versículo del que hablábamos la semana pasada sobre el amor es paciente en 1 Corintios 13:4? El amor dice es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Y aquí están tres recomendaciones importantes para los padres. Y es, ya lo vimos la anterior semana, lo que es ser paciente, lo que es ser bondadoso, y ahora lo que es no ser envidioso. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces se aplica en los padres. Así que es una idea muy importante para nosotros padres. El amor deja que la otra persona brille. No se siente amenazado por el éxito de la otra persona. El amor celebra todo. Pero veamos algo importante que hay que aplicar en las relaciones familiares también, donde dice, si no te sientes bien contigo, es difícil que te sientas bien con los demás. Es decir, si no te sientes bien contigo, no permitirás que alguien brille más que tú. Y eso muchas veces lamentablemente se aplica en el caso de los hijos. Y es que nunca será suficiente cuando sea el momento de celebrarlo. Encontrarás algo que le dirás que pudo haber sido mejor. Y en vez de convertirte en alguien que celebra, en alguien que apoya, te conviertes en el entrenador de tu hijo. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado los padres y las madres. Y a veces son por situaciones de carencias que no las hemos resuelto al tiempo, ¿ya? O también puede ser por un espíritu crítico que tenemos que trabajarlo. Puede ser también por un perfeccionismo que no permite que nosotros nunca estemos satisfechos con lo que hagamos y le hagamos la vida imposible a los que están alrededor, ¿ya? Eso, el perfeccionismo es algo que lleva y hay que trabajarlo también. Y también el hecho de que quizás tuviste padres muy críticos y nunca estaban conformes con lo que tú hacías. Siempre podía hacer algo más. Entonces, hay que cortar con esa carencia, y el hecho de que tú lo aceptes y trabajes en eso ayudará para no repetir los mismos errores que los cometieron contigo. Y cuando lo que pensamos enseñarle a nuestros hijos es deja de ser cruel, no seas cruel, una de las cosas que nosotros no podemos hacer nunca es sarcasmo. Y por favor, compréndalo con claridad. El sarcasmo no se puede usar con sus hijos. Es simplemente
no lo puede hacer. Y entiendo que los mayores en hacer eso somos los hombres más que las mujeres. Pero usted, simple y llanamente, no importa la diferencia de chico, usted no va a usar sarcasmo nunca. Solamente elimínelo. Sus hijos no son sus amigos. Sus hijos no son quien te puede vacilar. El sarcasmo mata a sus hijos. Genera un daño terrible. Entonces no es que yo puedo decir, sarquemos nomás porque estoy jugando, porque es una broma, porque es tal vez por su propia inseguridad o por la razón que fuere. Usted simple y llanamente no puede ser sarcasmo con un hijo o hija con usted. Como usted padre y madre, nunca puede usar el sarcasmo con sus hijos. Entiendo, nuestros padres fueron así. Pero créame, solamente lo que hace es dañar. Pablo siempre nos dejó con claridad que había que tener una buena relación con todo el mundo, no solamente solo con mis hijos. Pero él forzó en esto una cosa que es inclusive más importante que la disciplina. Nosotros siempre hablamos de disciplina, sobre todo cuando son niños. Pero créame, si usted va a llegar a tener las cosas como usted debe hacerlo, usted debe seguir otra vez con 1 Corintios 13:5, que dice así: no se comporta con rudeza, ahí está tu sarcasmo, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor nunca deshonra a nadie. Y es la cosa más importante. Y por ahí empecé, ¿se acuerdan con la primera regla que les dije? ¿Cuál es la primera regla? No deshonras a tu mamá. Los mejores relaciones empiezan con una honra entre dos personas o más de ellas, porque el irrespeto no es permitido por nadie en ningún momento. Y la esperanza es que al empezar con nuestra esposa, con la mamá, nosotros podamos seguir con el resto de la familia teniendo la honra, porque la honra es lo más importante. Honrar, y por favor escúchelo con claridad, honrar es superior a la obediencia. Y te va a decir, ¿cómo? Pero si yo tengo que buscar la obediencia y buscar la obediencia y buscar la obediencia. Despacio, respire. Efectivamente, el obedecer es algo que yo hago, pero usted está buscando la mínima cosa en el objetivo. Porque usted está tratando de buscar que ellos tengan una obediencia. Y lo que yo hago entonces es que pongo regla, más regla, más regla, más regla. Parecemos el Antiguo Testamento. Solo nos pasamos dándole honra, regla y regla. Y ya me olvidé de esta, pongo esta otra, y va ahí esta, y va la otra. ¿Cuántas reglas tiene? Entiendo, cuando tiene 6, 7 años y le está enseñando lo que es la honra, son importantes. Pero sus hijos van a empezar a crecer y ellos tienen que saber que lo más importante para toda persona es aprender a honrar a la gente, no cuántas reglas tengo. Imagínense tratar de cubrir todos sus casos de reglas, de obediencia. ¿Cómo lo va a lograr? La obediencia es el denominador más bajo, porque cuando él tiene obediencia, lo que hace es una pregunta: ¿qué es lo menos que puedo hacer? ¿Saben lo que nuestros hijos hacen? Preguntar, a ver, ¿cómo hago para que no me castiguen? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer para que no se pongan bravos? Pero no estoy tratando de honrar a mis padres, estoy tratando de evitar ser castigado. Eso es lo único, es el caso menor. Y nunca simplemente voy a buscar el honor y que así mismo se lleve conmigo, incluso con mis amigos. Es el honor quien cambia las familias. La obediencia no trae ninguna diferencia, porque yo aprendo a hacerlo, pero realmente no me enseño, no entiendo lo que estoy haciendo. Yo inclusive tengo un problema, y tal vez usted estuvo en una iglesia así, o lo ha visto otras veces, porque yo hasta en la vida relacional no es, y en la iglesia tampoco. Nos decían una frase que decía: la obediencia trae bendición. ¡Ja, ja! ¡No es cierto! Si no somos Antiguo Testamento nosotros. No es cierto que la obediencia trae bendición. Porque entonces quiere decir que cuando usted no bendice, entonces Cristo no lo bendice, pues. No, pues.
Cristo a usted lo salvó a pesar de que usted no obedece. Alguno de ustedes siempre obedece, por eso es que Cristo lo ama a usted. Por favor, a la salida se toma una foto al lado mío. Pero necesito esa persona que no la conozco. Cuando usted se relaciona con Dios, con familia, con amigos, usted tiene que buscar el honrar a la otra persona y otra persona honrarlo a usted. Yo recuerdo un amigo mío que decía que él tenía un hijo adoptado. Cuando el hijo adoptado había muerto, sus padres habían muerto cuando él tenía 7, 8 años, la primera pregunta que hizo fue: ¿cuáles son las reglas? Y dijeron: no, ninguna. Tenemos que honrar. Y se fue de vuelta y dijo: uy, esto estaba difícil. Porque él quería saber cuáles son las reglas para ver cuáles puedo romper sin que me meta en problemas. No es obedecer lo que yo estoy buscando de mis hijos. Claro que quiero que obedezcan, pero no porque le doy reglas. Quiero que obedezca porque honra a su madre, a su padre, y ellos son honrados por sus padres. Porque ese es el centro bíblico. Eso es lo que tiene que hacer. Y nosotros estamos locos por las reglas. ¿Que tengo que tenerlas cuando son chiquitos? Por supuesto. Pero usted tiene que liberar a sus hijos. Y lo que usted quiere es que sus hijos aprendan a ser responsables y que aprendan a manejar su honor y honrar a la gente. Y no lo va a hacer solo por obedecer y obedecer. Pablo en Romanos dice lo siguiente: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Todos debemos honrarnos mutuamente. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerle a mis hijos no es: oye, ¿cuál es la regla que tienes que saber? No. ¿Cómo honramos? Entonces mi hijo está a 20 minutos de llegar y él es una persona que le gusta que estén las cosas ordenadas. Ya sabemos que llega en media hora. Ok, vamos a honrar a nuestros padres. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a recoger la cosa. Porque viene cansado y encima le vamos a dar más dolor. O que se ponga más bravo. Cuando lo que puedo hacer es justo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo hago porque quiero honrarlo. Y eso debe hacerse en toda la familia. Esposo y esposa, cuando se habla del ser mutuos, personas que se someten mutuamente, precisamente de lo que hablamos es: honra a tu esposa, honra a tu esposo, honra a tus hijos, y no necesitas tanta obediencia. Y perdóneme, es la exacta diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es obedece, obedece, obedece. Y el Nuevo Testamento es: te honro y me honras. Honras a Dios, vives para Él, y Dios te da el honrar de darte la vida eterna a pesar de que no te lo mereces. Nadie te ha honrado más que Cristo cuando te aceptó como hijo de ellos, sin haber hecho nada para conseguirlo. Y para complementar lo que dice Andrés, es mucho más fácil cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos el principio o el valor y ellos actúan en consecuencia a este principio que han aprendido. O sea, no nos concentramos en la acción, en montones de acciones, sino más bien cuando ellos entienden el valor, es mucho más fácil que actúen en consecuencia. Por ejemplo, a un hijo que le decimos: trata de mantenerte puro, porque a Dios le agrada, que no estés en promiscuidad. ¿Cuándo se va a mantener puro? Cuando entiende el valor, está claro esto, no la acción, sino el valor de que yo me voy a mantener puro para mi matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo el principio, él va a actuar en consecuencia. No es: es que tú no deberías tener relaciones o no deberías hacer tal cosa. ¿Sí? Ahí baja la acción. Pero cuando el valor está supremamente claro, enseñado, entonces eso va a ser toda la acción va a ser mucho más fácil manejar de acuerdo al valor. Y esto se aplica, bueno, hablamos en este momento de la honra. Podemos hablar de cualquier tipo de valor o principio que enseñemos a nuestros hijos. Concentrémonos en eso. Las acciones vienen producto de lo que en la mente de nuestros hijos hemos puesto. Ya va a ser mucho más fácil que ellos actúen en consecuencia al valor que enseñamos. Así que una de las metas de ser padres es tener puesta la mirada en el futuro de nuestros hijos,
no en el momento de lo que están viviendo, sino todo tiene un objetivo, todo lo que enseñamos. El futuro de ellos es importante. Y recordando que el hecho de ser padre va más allá del presente y que estamos preparando a nuestros hijos para el futuro, miremos este mensaje de el carácter de una persona ayudará a mejorar la calidad de su destino. Y partiendo de esto, el carácter se logra aprendiendo desde pequeño a tener límites que formen ese dominio propio que a su vez forma nuestro carácter. Cuando desde pequeñitos empezamos a animarlos en sus fortalezas, enseñarles a manejar sus debilidades. La mayoría de nuestros problemas son el resultado de un mal manejo de nuestras debilidades. Es que si tenemos fortaleza interna, seremos exitosos, incluso en las circunstancias difíciles que nos toca vivir a lo largo de la vida. Cuando tenemos esa fortaleza interna, ese carácter que se ha formado a través de los años, nos ayuda para todo lo que se nos presenta en el futuro. Por ejemplo, si una relación requiere de comprensión, de perdón, y no tenemos desarrollado esa fortaleza interior, fracasaremos. Por decirles, un trabajo que se complica porque necesita de paciencia, quizás una gratificación postergada, y no tenemos ese dominio propio, esa fortaleza, fracasaremos. En cualquier cosa de la vida donde no tengamos esa fortaleza, ese dominio propio, vamos a fracasar. Entonces, a lo que tenemos que apuntar es a formar el carácter de nuestros hijos para que va a ser mucho más fácil en el futuro que ellos aprendan a manejarse a lo largo de todas las circunstancias de la vida. Así que la pregunta es que deberíamos hacernos en un momento determinado. ¿Podemos ser responsables? ¿Podemos sentir empatía por los demás? ¿Podemos desarrollar nuestras fortalezas? ¿Estamos listos para incluso lidiar con el fracaso? ¿Para lidiar con los problemas que tenemos que enfrentar en la vida? Estos son algunos de los temas que definen lo que es el carácter. Por lo que el carácter es supremamente importante. Y si el carácter de una persona va a determinar lo que va a hacer en su futuro, entonces la crianza de nuestros hijos debe ser llevada a fortalecer y enseñarles sobre el carácter. Para que en el transcurso de la vida estos chicos que lleguen a ser adultos puedan tener una vida feliz, productiva, estable. Y eso marca la diferencia. Y así que si para formar el carácter se requiere disciplina, muchas veces nos va a pasar que se va también a dañar la relación en este caminar, que tenemos que poner límites. Y hay que mostrarle a nuestros hijos cómo debemos manejar esto. Así que, si el comportamiento despectivo rompe o socava una relación, ¿cuál debería ser la meta de la disciplina? Y es que la disciplina siempre tiene que tener un objetivo. Y ahí volvemos a lo que es la disciplina y castigo de lo que hablábamos anteriormente. Y es que la disciplina busca una meta, el carácter no lo logra, no encuentra ninguna meta. La disciplina busca mejorar a una persona, el castigo no la mejora. Por ejemplo, siempre va a buscar a una persona que es castigada, en cierta manera, ver que la próxima vez no lo descubra, ¿no? Lo va a hacer con obediencia, pero va a buscar la manera. ¿Por qué? Porque el castigo te está mandando el mensaje de que, si es que tú no me obedeces, te va a caer un rayo o te va a suceder algo malo. Entonces eso me suena a como que el castigo, lamentablemente muchas familias lo hacen. Mandan ese mensaje, es que si tú no lo haces, no sé, algo malo te va a pasar. Y eso suena como que amenaza, maldición a ti mismo. Y hasta de adultos. ¿Y hasta qué? Hasta de adultos a los hijos a veces le dicen esas cosas. Sí, y entonces eso no es la manera. O sea, no es que si tú me haces esto, yo te voy a hacer lo otro. Si tú me avergüenzas, entonces yo te avergüenzo más. Si tú haces esto aquí, entonces yo voy a hacer... No, eso no está buscando un objetivo, una meta, suena más a una venganza. Así que, volvamos a preguntar, ¿qué queremos lograr con la disciplina? Y la respuesta debería ser la restauración de la relación. Si alguno de nuestros hijos ha sido
Entendamos entonces, por favor, porque a veces no podemos o no queda muy claro y quiero que quede perfectamente claro. La honra genera obediencia. La obediencia no genera honra. Son bien diferentes. Pero puede haber el momento en que debido a las relaciones tengamos que encontrar el momento donde yo tengo que disciplinarme, o tengo que pedir disculpas, o tengo que restaurar mi relación. Así que le voy a tratar de enseñar ahora cómo no se hace, que es como lo hacemos la mayoría de nosotros, pero no se hace así. La primera cosa que tenemos que entender es que la razón por la que disciplino a mi hijo es para encaminar la relación a la restauración. La única razón por que yo disciplino a mi esposo es para hacer puentes de relaciones entre un adulto y un muchacho. Mientras más rápido lo haga, mejor. Mientras más rápido usted pida disculpas, es mejor todavía. Ahora, como no lo entendemos, así es como los seres humanos nos disculpamos o pedimos perdón. Así lo hacemos. No sé por qué sigue molesto. Si ya te pedí disculpas. Y somos chistosos. Lo único que logran con eso es insultar a una persona. No, usted le dice así, y su mujer le debe haber dicho alguna vez, pero pienso, tal vez no, pero tal vez sí. Me pides disculpas como que ya, lleva. No es así. Es porque nunca has aprendido el arte de restaurar una relación si no entiendes que el solo pedir disculpas no es suficiente. Es un punto, sí, pero no es el 100%. No termina ahí el problema. ¿Se perdona todo porque pide disculpas? Por supuesto que no, pues. Por supuesto que no. Entonces, no es que nosotros somos efectivos porque yo todo lo reduzco a castigo, a golpe o a la famosa sandalia, ¿no? A la chancla, ¿no? No sacamos nada solamente ajusticiando al otro. Ajusticiar al otro no resuelve el problema. Te encierro en el cuarto. No puedes usar el Sony, ¿cómo se llama? No, el Sony. Esa cosa. ¿Y qué es lo que sucede en sus hijos cuando usted hace eso? Lo odian. ¿Por qué lo odian? Porque usted está quitando cosas que debe ser la última posibilidad, no lo primero. Porque nadie aprende con que usted castigue. No sé, piensa cuando usted era muchacho, ¿usted atendió algo porque lo castigaron? Bueno, tal vez si le dieron suficientemente duro, tal vez sí. Pero lo que hace es esconderlo. Es decir, trata de decir, ¿cómo hago para no meterme en líos? Pero no estoy entendiendo que hice un error, que cometí algo que está mal y que tengo que restaurar lo que he perdido, o lo que perdí, o lo que hice que otra persona lo perdiera. No es cuestión de esconderme. Así que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya mismo te voy a dar 2 ejemplos para que más o menos lo comprendas, pero el punto es, ¿cómo debo hacerlo? Y tenemos que entender que en todo el centro de toda transgresión hay una relación dañada. En el medio del corazón hay dolor. Cuando usted tiene que pedir disculpas por algo, usted generó un dolor. Y la disciplina debe restaurar la relación. No es cuestión de golpes. Es cuestión de restaurar la relación. No es disciplina, sino cambio de comportamiento. Lograr que la gente diga por qué no debe hacerlo. Usted tiene que ser un entrenador de construcción de puentes, de relaciones. Especialmente si usted es uno de los que la termina de dañar la relación, en vez de ayudarlo a mejorar. No es tan difícil si usted es una persona que busca hacerlo, entender cómo hacerlo. Y podríamos empezar entendiendo las palabras completas. Por ejemplo, si usted, un hijo mío o alguien me dice a mí, lo siento, a mis hijos yo les decía, para. Lo siento no es suficiente. Yo lo siento no es perdón. Necesitamos un pronombre. Necesitamos un pronombre. Y ahora para los que conocen Celebra aquí, y ustedes que están aquí, saben que usted no va y pide perdón, pues. ¿Qué hace usted en Celebra? Tiene un gráfico grandote. ¿Quién lo dañó? ¿Por qué lo dañó? ¿Para cuándo llegó? ¿Para cuándo se fue? No dice todas esas cosas, pero estoy exagerando simplemente para que quede claro. No. Tienes que, cuando vas a pedir disculpas, tienes que mirar a los ojos a la otra persona. No puedes simplemente, ya, perdón. No, eso no es sino ofensivo. El hijo tiene que entender que cuando eres irrespetuoso o deshonesto, le has quitado algo a alguien.
Así que debes, en mi opinión, terminar así. Te pido perdón debido a... Y entonces usted explica qué fue lo que hizo. Igual si es que lo insultó, le tiró un ladrillo encima. Igual, usted tiene que decir qué es lo que hizo, porque son diferentes. Son diferentes si usted insulta a alguien y le pega un ladrillazo. Y luego tiene que terminar diciendo, hay algo que pueda hacer para compensártelo. Todos mis hijos lo odian. De hecho, los adultos también. Pero usted tiene que hacerlo. No lo podemos dejar para otro momento, pero sus hijos tienen que aprender que tienen que restaurar las cosas, que no es simplemente de lo hizo, pido perdón y aquí se fue. No, señor. No, señor, porque hemos perdido una relación. Cuando mis hijos tenían tal vez 9 y 6, por ahí dormían juntas, mis dos chorrolocos, así les decíamos, las churrolocas porque eran churridas, y un día se pelearon y se agarraron cada una al pelo del otro. Cuando yo oí el griterío, entré a tratar de separarlos. Y usted ve que yo soy un hombre un poco grande, ¿no? No podía, con la fuerza de los dos, separar a este par de locas que estaban agarradas a sus pelos, pero de una forma que parecía que se habían pegado. Y cuando tuvieron que ir finalmente terminó todo el lío, pedí perdón, a mí me vas a decir ¿por qué? ¿Qué fue lo que hiciste y por qué vas a pedir perdón? No es que, ay, ya, pues te cogí y me cogiste. No. Hay un pronombre necesario. Así sea usted muchacho y también si usted es viejote también, ¿ah? Porque a veces los viejotes son los peores de todos. Pero como le estoy enseñando a niños, por eso lo estoy diciendo así. Y me acuerdo yo de una de esas personas que nosotros aconsejaba, que siempre le preguntábamos cómo ser mejor paternidad. La niñera fue ofensiva con él. Y la chica obligó al niñero, a la niñera, que le compre un regalito y le pida perdón. En otros casos, si son ofensivos con su madre, tienes que llevarlo a comer. Tú tienes que entender que lo que haces es algo terrible porque es una grosería y estás dañando el puente. Y ese daño de puente solo se restaura, no solo diciendo perdón. Se dice diciendo cómo lo puedo restaurar, cómo puedo. La pregunta es, ¿cómo debo llevar mi disciplina hacia la restauración? ¿Cómo logro que mis hijos aprendan cómo restaurarse? Esto no es toma. No, nosotros nada atendió la persona, nada la entendió. ¿Cuándo entiende? Cuando dice tengo que restaurar. Tengo que restaurar. Porque esto vale en la relación. Y así dice Hebreos 12:11, dice así: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Ese es nuestro problema, señores padres. Nosotros no estamos entrenando a nuestros hijos, lo que estamos es ajusticiándolos. Estamos buscando obediencia y no estamos buscando honra. Y tiene que llegar allá a que nuestros hijos sean personas que honran. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a bañar mi vida con la honra? Mi paternidad con la honra. Número 1, voy a entregar la debilidad que tienen mis hijos. Si ellos no pueden calmarse de la crueldad, le voy a enseñar cómo se hace. Le voy a enseñar cómo tener bondad. Segundo, no voy a usar sarcasmo nunca a mis hijos. Jamás. De hecho, ya que estamos en eso, tampoco a su esposo, ¿no? Coja sus panas para eso. Y 3, disciplino para restaurar la relación. La única razón por la que yo disciplino es para restaurar la relación y se entienda lo que no es honra. Cristo nos honró siempre. Cristo nos entregó todo. Y si nosotros decimos que somos creyentes, lo menos que podemos hacer es enseñarle a nuestros hijos cómo se honra, no cómo se castiga. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a bañar mi vida con honra, entregándole su debilidad, no usando el sarcasmo y solo disciplinando cuando restauro la relación. Esa es la forma como creo que usted y yo debemos ayudar a estos niños del siglo XXI que están probablemente más complicados o diferentemente cambiados a los nuestros,
pero nosotros podemos hacer de ellos personas que saben honrar a otros seres humanos. Bien vale la pena hacerlo así. Póngase de pie, vamos a orar para terminar. Padre mío, gracias por la oportunidad que nos dejas ver de qué es lo que tú esperas que nosotros como padres hagamos. En el siglo XXI todo el mundo piensa que es lo más difícil que hay. Pero es más difícil cuando yo no entiendo que la honra es lo que estamos buscando. Que no estamos buscando castigo, que lo que estamos buscando es honrar. Y que mis hijos entiendan lo que es honrar a otros seres humanos, así como Cristo nos ha honrado a nosotros. Permítenos, Señor, la posibilidad de que vayamos usando esta paciencia que vimos antes, que pueda haber este asunto de realmente cuidar de ellos, de que la gente entienda que los amo y que estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que ustedes como hijos entiendan cómo se vive el ser cristiano. Y permítenos a nosotros, que bastante lo necesitamos, que nosotros también podamos distribuirnos como personas, que realmente también podamos usar nuestra paciencia y usar el principio de honrar a nuestros hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, gordita. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos.